Buenos días, señoras y señores. El encargo que me han dado nuestros anfitriones es, como dijeron ellos, de orden global. Y un tema que generalmente se trata en inglés, me han pedido dárselo en castellano, con lo cual voy a tener que prestarme un poco del vocabulario de un lugar al otro. La idea es que todo lo que están haciendo ustedes, como lo que están haciendo distintas personas en el mundo, está realizado dentro de un contexto global. Ya todos estamos globalizados, es imposible decir que Grecia está en problemas y no tiene nada que ver con Tailandia. Tiene mucho que ver con Tailandia, tiene mucho que ver con Chile. Las cosas del mundo está cada vez más interconectado y no sabemos cómo en muchos casos, y eso es la razón por la cual tenemos que nuestras preocupaciones tienen que ser globales. Yo voy a tratar de explicarles en qué consiste esta situación mundial de los países del norte, los Estados Unidos, América del Norte, Europa, su recesión, una recesión que yo preveo que va a continuar, que va a empeorar, y cómo nos puede afectar a nosotros. Eso es lo que yo puedo hacer. Les doy una rayada de cancha amplia, con algunas buenas noticias y con algunas malas noticias. Y voy a retroceder en el tiempo también para poder ilustrar de qué manera esta crisis es inusual. No hay que pensar en esto como sí, pues ocurrió, se bajó, nos vamos a recuperar. Yo creo que realmente hemos llegado a un punto en lo cual comienza un cambio de paradigma. Y les voy a explicar por qué. Anteriormente, en Occidente del Norte, es decir, América del Norte, lo que es hoy día también Japón, aunque no es Occidente, se considera parte, y Europa, ganó una filosofía de cómo hacer las cosas, una manera de organizarse. Pasamos de sistemas feudales, cerrados, chicos, patrimoniales, tribales, Asterix y Obelix, a economías mucho más amplias. La gente se interconectaba. Esto comienza con Adam Smith y continúa hasta con Marx, que no niega la economía global y la llama la división del trabajo en gran escala. Y estos escriben, el caso de Adam Smith en el siglo XVIII, Marx en el siglo XIX, y dicen que no hay nada que hacer, vamos a tener que especializarnos. Estas escalas, lo que podemos lograr, cada uno haciendo una pequeña parte de cualquier producto, y luego estos se juntan, y por lo tanto todos los elementos salen mucho más baratos, es lo que va a tener necesariamente que triunfar en el mundo. La diferencia, por supuesto, entre Marx y Adam Smith es de que Marx creía que el sistema en sí estaba viciado y que siempre iba a ir en sobresaltos porque no era planificado y porque no tenía sensibilidad política. Otros decían, no importa, con tal que se mantenga la libertad. Pero todos creían más o menos que las cosas iban en ese sentido. En la filosofía, esto se acompañaba en todos los otros ramos, donde se decía, sí, ya estamos comprendiendo mejor, decían los fisiólogos del siglo XIX, cómo las cosas son muy diversificadas. Sabemos, por ejemplo, ahora que existen los átomos, y sabemos que los átomos están congregados en células, y sabemos que un ser humano en promedio, chico, gordo, flaco o alto, tiene unas 32 millones de células. Pero la pregunta era the binding problem, o como se dice, me lo acaban de traducir Elías, el problema de la compaginación. Somos 32 millones de células, pero ¿cómo nos juntamos? ¿Quién le dice a esa célula que es parte de un ojo y a esta otra que es parte del hígado? ¿Cómo se maneja esto? Y se avanzó bastante más en el campo de la ciencia, donde se comenzó ya a identificar, Michener, un suizo, en los años más o menos 1860, identificó el ADN. Es decir, identificó que al margen de que había cosas, había mecanismos que relacionaban las cosas y esa era una fórmula nucleica, química, que se llama ADN. Y la pregunta entonces, que siempre han tenido los economistas desde entonces, desde Marshall hasta Hayek, era cómo funciona en economía. Sabemos que hay una diversificación importante, ya la gente está haciendo cacao en Ghana, pero son los suizos que lo mezclan con el azúcar que les viene de Egipto y que luego lo pone un papel platinado que tiene su origen en Inglaterra. Sabemos todo eso, pero ¿dónde está el lenguaje? ¿Dónde está el ADN que pone estas cosas en su conjunto?
Yo creo que la respuesta ya la tenemos. Es esencialmente los medios de comunicación. Pero no los medios de comunicación como los entienden ustedes, sino un poquito como los entiendo yo. Las cosas que compaginan y que describen. Cosas que en sí no son importantes, pero nos hablan de la importancia de otras cosas. Por ejemplo, yo he llegado a este magnífico país, los Estados Unidos, y llegando pasé por migraciones y me preguntaron quién era. Yo dije, ¿cómo que quién soy? Que identifíquese, le dije, pues encantado. Mi nombre es Hernando de Soto Volar de la Jaro Arteche, Landázuri, Vargas Jiménez y Riquets. Y dije, de un lado mi familia venía de Génova, italianos, los otros son andaluces. Y tuve un incidente bastante interesante justamente anteriormente conversando con mi madre antes de que muriera y me dijo, stop, identifíquese y enséñeme su pasaporte. Entonces me di cuenta que este señor no me quería a mí, lo que él quería era mi pasaporte. Y efectivamente, entrando al pasaporte, él veía que tenía una foto, me identificó, fecha de nacimiento, me agarró, mamá, papá, empleo. Y estaba conectado a tantas bases de datos que no las podía leer solamente con los ojos, tuvo que pasarlo por una maquinita. Y me dijo cuándo era la última vez que estaba en los Estados Unidos, cuándo era la última vez que había estado en Libia, tenía todo ahí. Y al final me di cuenta pues que el ADN mío era el documento. Y ahora que estoy saliendo del hotel me van a decir, bueno señor, ¿cuánto comió del minibar anoche? ¿Cuántas llamadas hizo anoche? Y si yo digo, ¿y cómo va a pagar? Le digo, oye, no hay muchos peruanos honrados, pero yo soy uno de ellos, no se preocupe, yo voy a pagar. Me van a decir que no les importa, lo que ellos quieren ver es mi visa. Entonces, el capitalismo lo que hace es un sistema que funciona sobre información. No hay otra cosa que tiene, información y estándares. En otras palabras, este pasaporte mío son exactamente los mismos estándares que un pasaporte suizo. Son los mismos estándares que un pasaporte ruso, porque si no tenemos estándares, ahora estamos hablando del estándar español, no nos vamos a entender, no nos vamos a comprender. Todo esto para decirles que la crisis de Occidente es la pérdida de estándares, es la pérdida de una revolución que hizo posible la economía de mercado y el capital, pero que los que lo inauguraron, que fueron esencialmente los anglosajones, después los franceses y los alemanes, nunca se dieron cuenta hasta qué punto eso era importante. Porque los sistemas que registran todas las cosas en común, como mi pasaporte, parten básicamente de un primer registro, que es el registro de la propiedad. Es decir, cuando ya comenzamos a darnos cuenta que nos peleábamos y nos matábamos entre nosotros, comenzamos a crear registros. Y estos registros de propiedad no solamente eran, Hernando es propietario de esta parcela y Elías es propietario de esta otra parcela y el reloj se lo pertenece a Charlie. Eso es la parte fina de un título de propiedad o algo que acredita quién es el dueño del hotel. La parte más grande y la parte más larga es la que describe las relaciones entre los dueños y todos los intereses particulares. Es decir, tengo derecho a pasear vacas por encima de la propiedad, tengo el derecho a utilizarla para hacer un cabaret, puedo hacer ahí una pista de aterrizaje. Eso tiene que ver qué parte podría tener mi señora, mis hijos, mis acreedores, alguien ha honrado o no, o va a honrar mi hipoteca, cuántas veces está a honrar mi hipoteca, hasta qué punto llega dentro de la banca, está tóxica. Es fácil de agarrar, de repente está en Grecia, de repente está en Francia. En el fondo, más que describir cosas, la propiedad o la documentación, comencemos con mi pasaporte, no dice Hernando tiene 32 millones de células y necesita adelgazarse lo más rápido posible, sino lo que dice es cómo Hernando se vincula hasta con el servicio militar peruano. En otras palabras, lo que nos decía el filósofo Wittgenstein era, cuando se le pidió que describa en una frase qué era el universo, dijo, things in relationship to each other, cosas en relación a otras cosas, que es lo del DNA. En otras palabras, que habían dos cosas en el mundo, cosas y cómo se combinaban. Células que se convierten en cáncer son una cosa. Las células que se convierten en Jennifer López son otra cosa.
cómo las cosas se juntan es lo que le da el significado y el valor a las cosas. Y es por eso que si a uno le dan un documento que es un contrato, ese documento es el binding document, es la cosa que compagina y que maneja. Habiendo dicho eso, vamos a ir a la crisis del norte en este momento. La crisis del norte para mí, que generalmente me ocupo de economía y desarrollo, y ahora solamente casi trabajo en recesión, y les voy a explicar por qué y por qué les debería importar a ustedes, arranca cuando en septiembre, creo que fue el 13 de septiembre del 2008, Hank Paulson, en ese momento secretario del Tesoro de los Estados Unidos, del gobierno Bush saliente, aparece entre las televisores de todas partes del mundo porque se va al Congreso norteamericano, se presenta Nancy Pelosi y dice, necesito aproximadamente $1 trillion. En concreto eran aproximadamente 780 mil millones de dólares, que sería $1 billón, como lo decimos en español, $1 trillion en los Estados Unidos. Es un montón de plata. ¿Y por qué? Digo, bueno, lo que está pasando es que tenemos hipotecas baratas para pueblos pobres, subprime mortgages, que no están buenas, non-performing, no están rindiendo. Y creo que atañe hasta el 7% de todas las propiedades subprime de los Estados Unidos. Bueno, angustioso, una pena que sea la gente pobre que no pueda pagar sus hipotecas y va a tener eventualmente que vender su casa. Pero eso no era lo que le preocupaba a Paulson. Lo que le preocupaba a Paulson era que esas casas habían sido hipotecadas, la hipoteca había sido hipotecada una segunda vez, después había sido juntado con otras hipotecas en un sistema que se llama Mortgage-Backed Securities, había sido securitizada, con 100,000 otras para darle volumen, peso, diversificación, que luego se fue especializando todavía más y las comenzaron a separar en distintas partes, y los que llamaban Collateral Debt Obligations, y después las aseguraron con una cosa que se llama Credit Default Swaps, para que si hubiera algún error estaría cubierto por algún tipo de seguro, y así fueron avanzando a tal punto de que cuando él ya se entera de la crisis del subprime, tiene aquí la casa de un señor en Oklahoma, y por otro lado tiene acá un banco en Inglaterra, 16 generaciones después, que es el que tiene el riesgo financiero final de todo. ¿Y cuál es el problema? Que había sido transformado tal la representación, la compaginación del crédito dividido, fragmentado, recompuesto, reconstruido para poder siempre encontrar mercados financieros más interesantes en el camino, que cuando ya llegó a nivel acá, de la banca inglesa, ya no se veía dónde estaba el contacto por acá, ergo tóxico. Por eso se llamaban tóxicos. Porque si uno no sabe la parte enferma de estas hipotecas, cuáles son cuando llegan acá, uno va a decir, puede ser cualquiera de estos. Entonces yo voy a sacar mi plata de ese banco. Y eso comienza a ser the run on the banks. Es decir, la gente va al banco y retira sus cosas porque hay un 7% que eso no se puede pagar acá. 7% de los pobres, es decir, una pequeña fracción, pero son tóxicos, pues. Entonces, la gente comenzaba ya a ir a sacar su plata del banco. Y eso se llama a credit contraction, una contracción del crédito. Es decir, que la gente deja de creer en el pasaporte. Porque el pasaporte a largo hay que tener fe en él. Se comienza a dejar porque dice, esto ya no representa. Entonces, ¿cuál fue el plan de Paulson? Va al Congreso de los Estados Unidos para pedir, porque él cree que aquí, donde es más fácil identificarlo, las hipotecas podridas las va a poder más o menos ver acá y las va a operar quirúrgicamente, las saca como un cáncer y entonces se ha resuelto el problema porque quedaron solamente las buenas. Y para eso necesita $1 trillion. Va donde Nancy Pelosi, fue la cosa realmente dramática, porque se puso de rodillas, sobre una rodilla, y Nancy Pelosi le dijo justamente, Hank, I didn't know you were a Catholic. ¿Cierto? Pero consiguió su $1 trillion. Yo habría estado en ese momento en Addis Ababa. Interesante. Pasan 3 semanas y ya se está por realizar el programa conjuntamente con los ingleses. Estamos a mediados de
noviembre del año 2000, del año pues 2008, y viene Paulson, yo estaría entonces en Cairo, y dice, oiga, ya no vamos a utilizar ese dinero para hacer la bolsa quirúrgica, vamos a hacer otra cosa. En lugar de sacar, porque esto ha resultado muy complicado, los tóxicos, los activos tóxicos, es decir, esas hipotecas que se habían creado, que comenzaban a crear en instrumentos financieros, y los vamos a poner bajo un programa que se llama TARP, Troubled Assets Relief Program, activos tóxicos, programa de alivio, y lo que vamos a hacer es darles a los bancos acciones preferenciales para indicar que si bien Dios no está con ellos, el gobierno de los Estados Unidos, Inglaterra y la Comunidad Económica Europea sí están. Ahí viene el booster de confianza. Y yo me sorprendo, por eso es que estoy escribiendo un libro al respecto y estoy escribiendo artículos al respecto, y por eso es que estamos entrando con más jefes de Estado, porque algo hemos visto desde América Latina que ellos no han visto, porque yo considero que nosotros de una cierta forma estamos más cerca del siglo XIX que ellos. Y me digo, ¿cómo es posible que uno se presta plata para algo y hace otra cosa con ello? Como tengo amigos en muy posiciones altas, tú acabas de decir que conozco gente, y esa gente puede hablar, ¿no? Porque una cosa es un americano diciéndole una cosa a otro americano, eso puede ser peligroso, pero hablarme a mí y decir, well, you know, he's just a Peruvian, who's he going to tell? Entonces, en mi caso, yo fui y averigüé a donde más alto pueden ustedes pensar, y dije, ¿cómo no fueron y sacaron estos activos tóxicos? Y la respuesta de esta persona, de la que un día escribiré si es que él está de acuerdo, fue, we couldn't find them. No pudimos encontrarlos. Eso a mí me pareció realmente bien interesante. Y me di cuenta que todo ese movimiento del siglo XIX, mediante lo cual todo está categorizado, estandarizado, como mi pasaporte. No hay un automóvil en el mundo civilizado que no esté registrado y de una forma u otra identificado, coherentemente informado de una manera que es sostenible a través del tiempo. Aquí ya no había registros. A eso sí que me ha sorprendido. Y todo esto son nuevos instrumentos financieros derivados. Mi amigo Chris Cox, presidente del Securities and Exchange Commission, de los sistemas de bolsa de los americanos, le piden, por supuesto, cuáles son estos instrumentos derivados de los cuales estamos hablando, y él dice, bueno, les voy a decir de qué se trata. Son derivatives, es decir, son derivados de instrumentos originales, y nuestro cálculo es que son aproximadamente, están en el orden de 700 trillones de dólares, perdón, 700 billones para América Latina, para los Estados Unidos, $700 trillion. ¿Cuánto es $700 trillion? El Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, lo que producen todos los americanos a todo vapor, nunca ha pasado $15 trillion, 15 trillones de dólares. Todos los países del mundo, Chile, Perú, China, Siria, todos juntos producimos 60 trillones de dólares. Y el papel derivado que está ahí afuera y que nadie sabe dónde está, en qué banco, qué precio tiene y si está en un estado de decrepititud tal que no vale nada y que en el fondo el banco está quebrado, es 10 veces mayor. Esa es la crisis mundial. Y eso se llama una contracción de crédito, que significa esencialmente lo siguiente, que no importa cuánta plata mete el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de Suiza o el gobierno de Francia o Angela Merkel en el mercado, el crédito privado no suelta. Entonces se llama The Great Credit Contraction. ¿Y qué ocurre? Si no suelta el crédito, no se financian las fábricas. Si no se financian las fábricas, hay menos empleo. Si hay menos empleo, el valor de tu casa cae, que es lo que está ocurriendo en todas partes de los Estados Unidos, caen. Y si todo eso cae, yo me deprimo, todo el mundo se deprime, falta de confianza, y luego se contrae el crédito y comenzó un círculo vicioso que no termina hasta que alguien algún día diga, aquí yo compro todo por nada. Y esa recesión puede llegar por mucho tiempo. Pero yo creo
que mientras que exista un papel valor que es tan importante, no sobrevive nada hasta que eso no se corrija. Y eso lo sabemos muy bien los latinoamericanos, porque lo hemos aprendido bastante bien, de que cuando we debase our money, cuando le quitamos valor a nuestro dinero, nos castigamos todos. Por eso es que ahora nosotros no tenemos el problema que ellos tienen en el norte, porque nuestros libros están claros. La aprendimos en los 60, 70, 80 y alrededor de los 80, comenzando por Chile, después el Perú, después otros países. Somos países sólidos, en más de una manera. Uno, no tenemos derivados. Sencillamente usted podrá decir, bueno, es que estos latinoamericanos están sofisticados. Sí, pues, pero ¿quién quiere ser sofisticado en veneno? No estamos con eso. Nuestros activos son claros, son vacas, son terrenos, son petróleo, son cosas muy claras. Tenemos nosotros un balance por institución. Dos, por lo menos uno va a un banco latino generalmente y dice, bueno, ¿cuál es el balance? Y los tiene en una mesa. Pero si ustedes hubiesen ido en los Estados Unidos a Enron, cuando se los cerró y los trataban de examinar para ver en qué estaban sus cuentas, porque un balance es un registro. Lo comenzó Luca Palocci hace 5 siglos, pero eso es uno de los tantos instrumentos que tiene la empresa y la economía para darse cuenta de qué está débil y qué no está uno. Es como medicina. Hay resonancia magnética, hay rayos X, hay estetoscopio. Todos se complementan para darle al médico una sensación de quién está quebrado o no está quebrado, a quién hay que darle los santos óleos y quién puede ser mejorado. Bueno, el balance es uno de esos tantos instrumentos, no solamente el registro de las cosas, que ya vemos que no funciona, sino el balance. Y a Enron le encontraron 3.200 balances. Es decir, que usted recoge un balance de Enron y la idea que tiene de su salud es cero. Porque con 3.200 balances hay 3.199 mentiras. Casi cada banco a la cual usted va a ver ahora en Inglaterra, lo veo a mis amigos de Economist, diciendo, bueno, en 2008, 2009 salimos de la crisis porque lo que hemos hecho es autorizar a los bancos no solamente de tener balance sheets, sino una cosa que se llama SPE, Special Purpose Entities, que es la posibilidad de que usted ponga sus distintos tipos de deuda en balances distintos, en balances diferidos, y eso se llaman the bad banks. Entonces usted va a un banco y le dice, ¿qué tal le va ahora? Uf, ya pasó la crisis. A ver sus libros, limpiecitos. Oiga, pero si más no recuerdo, usted tenía una enorme deuda petrolera. That's in the bad bank. Lo he puesto por ahí. Y ese bad bank, dicho paso, lo compró el gobierno con un Special Quantitative Release. Ah, ya. Entonces ahora, limpios. ¿Cómo que limpios? ¿Cómo que limpios? El día que dejen los préstamos y el banco y el Estado a respaldar esas cosas, el banco negro se va a tirar al banco blanco. Entonces tienen ese problema. Por otro lado, ¿qué meten en el balance? Bueno, ahora se ha autorizado para flexibilizar el mercado de que ya no se metan el valor de las cosas tales como se les da un precio en el mercado. Es decir, que nosotros los latinoamericanos, cuando llenamos un balance, decimos, pues si yo tengo 3 automóviles Mercedes-Benz, los tengo que castigar por cada año que los tengo, ¿no? Va a ir bajando el precio. Estos no, ya no hacen mark to market, porque como está deprimida la economía, lo que hay que hacer es a fair value. ¿Y quién determina el fair value? Pues lo determina entre él un contador y cualquier cosa. Conseguir un libro del norte ya no significa necesariamente que hay que realmente uno sabe de qué se trata. Por otro lado, ya los estados han comenzado a comprar las deudas de los privados porque estos ya no flotan. Y para hacer eso, entonces lo que han hecho es, ellos mismos se han endeudado, pero para que no parezca tan malo la balanza de pagos del país, han hecho operaciones como las de Grecia, las de Italia, en las cuales han vendido moneda de la deuda en dólares, digamos, contra el euro, y por razones contables eso ya no se registra como salida. Pero lo que se registra como entrada es el dinero de cambio que uno ha cambiado de afuera. Cosa que todos esos balances
de Grecia, no todos, pero una buena cantidad, está truqueado. Truqueado ilegalmente, no hay nada ilegal porque la legislación lo fue permitiendo. Y ahora entonces uno ve, bueno, Grecia tiene este problema, esta es su deuda, nos reunimos los países de Europa, lo vamos a sacar adelante, y el momento que se trata de sacarlo adelante, de repente subió la deuda de Grecia. ¿Qué pasó? ¿Se endeudó de nuevo? No, sencillamente que nadie sabía que tenía una deuda más y está bien escondida, porque tampoco están registradas, son parte de los derivados. Entonces, ¿qué ocurre? No hay europeo que esté comprando nada, no hay crédito que sale, no hay inversiones, y el resultado, por supuesto, es que les está yendo cada vez mal. Cuando yo he dicho esto y han salido los artículos, me lo han aguantado 6 meses. Y me los han aguantado 6 meses porque decían, you know, it's getting pretty close to financial terrorism. This is very cryptic. Y es cierto, si lo dice alguien del Estado americano o inglés, deprime y produce una corrida en los bancos. Entonces está en una situación en la cual nadie puede realmente decir la verdad. Y los que se supone que dicen la verdad, los rating agencies, ¿no? Los tasadores, son ratings. Un rating no es la verdad. Un rating es una opinión. Y todos estos se equivocaron de quién estaban adentro y quién estaban afuera cuando vino la crisis. Entonces, malas noticias. Esto en Occidente no está funcionando, porque la revolución de documentar, de poner los mediums, de crear una realidad simulada. Todos vivimos con realidades simuladas. El piloto del avión que me trajo a Miami no estaba por la ventana viendo y diciendo, how's the fog, where's it going, oops, watch it, there's a zebra. No, él leía instrumentos. Simulated reality. Todos funcionamos en un mercado de división del trabajo con simulated reality. El simulated reality de los países del norte va a tener que ser cambiado porque ya no recoge la realidad y no se puede manejar. Mientras que el nuestro, más o menos que va. Claro que tenemos una serie de poblaciones indígenas que no están adentro, que no están ahí, pero digamos lo que es la economía moderna, lo que es la economía avanzada de América Latina, está on the books. El banco dice más o menos lo que es la verdad. Entonces, mala noticia, yo no creo que Occidente va a pasar de no tener un bajetón grave. Yo creo que bien grave, pero eso ya es especulación. Otros dicen va a ser soft landing, pero tiene que ajustar, porque el papel ya no significa lo que significaba antes. Están como nosotros hemos estado hace 30, 40 años, en esas inflaciones de papel. What's the good news? Que nosotros no estamos en eso. Es decir, que una crisis es una crisis para el pecador, pero para nosotros podría ser una buena cosa. Porque nosotros que éramos los latinoamericanos, los países en los cuales no se creía, ahora somos países que nos ha tocado ser creíbles y hemos pagado bien duro para eso. Yo no creo que la crisis nos pase por encima, nos jala para abajo porque nuestros mercados están también afuera. Eso decir que, bueno, China nos va a salvar, no, pues, pero China también le tiene que vender a los Estados Unidos. Todos vamos a bajar, como bajamos en 2009, pero bajamos menos. Ellos bajaron así, nosotros bajamos aquí. Pero lo que sí podemos hacer mientras que ellos hacen limpieza es comenzar a decir que en América Latina estamos bien informados. Y eso es su campo. Yo creo que ahí hay un campo muy importante, porque nosotros decimos y cuando estaba Elías diciendo, hace una serie de cosas que estamos haciendo bien, siempre las cosas hay que plantearlas en contexto. Ese comentario hace 30 años hubiese sido muy bien, muchacho, estamos saliendo para adelante, pero ahora la verdad, el poder definir una situación con credibilidad, crédito viene de credibilidad, viene de confianza, credere, latín, nos pone a nosotros, no solamente nosotros, por supuesto los asiáticos, en una situación despampanante. Sumen a eso el hecho de que ya se sabe que va a haber una escasez de comida en el mundo y han comenzado a subir los precios. Y se ha tratado de ver, ¿tenemos suficientes tierras en el mundo para seguir produciendo comestibles? Y la respuesta es sí. Tenemos 2 veces más tierra para producir comestibles que lo que ya están siendo cultivadas. Y el 80% de estos están entre África y América Latina. Y si encima de eso tenemos credibilidad, macanudo. Nuestros valores son de mucho más interés.
Entre ustedes comprar, pues, no sé, un bond para un banco central de Grecia o comprarse un terreno por Chachapoyas o en Belo Horizonte, Brasil, lleno de oro, no hay lugar a dudas dónde está yendo la plata a raudales. Si manejamos eso bien, no solamente hay credibilidad, son los recursos del futuro. Por cada 300 huecos que se han perforado en América del Norte, se ha perforado uno en América Latina, es decir, tenemos potencial. Y lo que quiero decir sencillamente es que América Latina está en una buena posición de que cuando venga el nuevo paradigma, que va a significar dolor, yo no veo cómo no va a significar dolor, de esa también podemos salir muy bien y quizás merecer otro papel en el mundo. Y espero que también sigamos, como lo dice un amigo chileno mío, Raúl Rivera, seguimos siendo el país que más Miss Universos tiene de todos los continentes del mundo. Muchas gracias.